Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 4 de junio en esta novena semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Francisco Caracciolo Ascanio. ¿Quién fue este gran santo presbítero? Bueno, a veces el error del cartero puede ser providencial. En el caso de nuestro santo, el error era casi inevitable. Él se llamaba Ascanio Caracciolo y el correo le llegaba a la congregación de los blancos de la justicia, que se dedicaba a la asistencia de los condenados a muerte. En esa misma congregación ejercía la misma obra humanitaria otro sacerdote con el idéntico nombre de Ascanio Caracciolo. La carta la enviaba el genovés Agustín Adorno, venerable, y Fabricio Caracciolo, abad de Santa María Mayor de Nápoles. Los dos se dirigían a Ascanio Caracciolo, pidiéndole su colaboración para la fundación de una nueva orden, la de los clérigos regulares menores. ¿Pero a cuál de los dos Ascanio Caracciolo? El cartero la entregó al joven sacerdote, que había nacido el 13 de octubre de 1563 en Villa Santa María de Chieti, y que después, a los 22 años, había ido a Nápoles para terminar sus estudios teológicos. Los años de su juventud pasaron sin nada especial que hiciera presagiar en él la extraordinaria actividad apostólica que realizó en su corta vida. Murió a los 45 años de edad. Con los dos remitentes fue al yermo de Camaldoli para redactar la regla, que después aprobó Sixto V el 1 de julio de 1588. A Francisco Caracciolo se debe la inserción de un cuarto voto, a más de los de castidad, pobreza y obediencia, es decir, el de no aceptar ninguna dignidad eclesiástica. Al año siguiente, Ascanio Caracciolo hacía los votos religiosos con el nombre de Francisco. En 1593, la pequeña congregación que tenía su sede en una modesta casa cerca de la Iglesia de la Misericordia reunió el primer capítulo general y Francisco tuvo que aceptar por obediencia el cargo de superior general. Después, la joven congregación fundó una casa en Roma, cerca de la iglesia de Santa Inés, en la Plaza Navona. Cuando terminó el período de su mandato, regresó a España, en donde ya había estado en 1593, y allí fundó una casa religiosa en Valladolid y un colegio en Alcalá. Fue maestro de novicios en Madrid y de nuevo superior de la casa de Santa María Mayor de Nápoles. Las múltiples actividades habían minado su ya débil salud durante una estadía en Agnone, donde los padres del oratorio se enfermó gravemente y murió el 4 de junio de 1608. Su cuerpo fue llevado a Nápoles, en donde fue sepultado en la iglesia de Santa María Mayor. El primero de sus muchos milagros, la curación de un tullido, precisamente durante los funerales, fue la chispa que encendió el gran fuego de la devoción de los napolitanos para con este santo. Fue canonizado por el Papa Pío VII el 24 de mayo de 1807. Pidamos pues, el día de hoy, la poderosa intercesión de San Francisco Caracciolo Ascanio, presbítero. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
y los dejó admirados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, escuchamos pues el día de hoy esta página evangélica que se nos da a través de el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12. Jesús está en medio de aquel lugar en donde pues tratan de ponerlo a prueba los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo. Estos grupos justamente pertenecían al Sanedrín, es decir, aquella entidad pública, política y a la vez religiosa que estaba al frente del pueblo. Bueno, era como el consejo del pueblo. Y algo que llama la atención es cómo se acercan a Jesús maliciosamente para hacerle esa pregunta. ¿Sí está permitido o no pagar tributo al César? Estaban preguntando sobre dar impuestos o no. Y nos damos cuenta cómo Jesús, dice hoy la palabra, capta aquella hipocresía, es decir, la auténtica inclinación de aquellos hombres, la auténtica voluntad de aquellos hombres, ¿sí? Y claro, la manera de proceder. ¿Cuál era su intención? Que era una intención nefasta, porque querían hacerlo caer, querían señalarlo, querían juzgarlo, querían apartarlo del pueblo, querían que Jesús se callara. ¿Cuántas veces nosotros podemos actuar, bien sea como Jesús, con audacia, con amor, con la fe puesta en Dios? Podríamos actuar también movidos por aquellos mismos sentimientos que tenían los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, tanto también los fariseos como los partidarios de Herodes, ¿sí? Sentimientos mezquinos contra alguien. Pregúntate, ¿será que en este momento de mi vida estoy teniendo sentimientos perversos en contra de alguna persona? Bien sea de mi propia familia, bien sea de mi círculo de amigos, bien sea en mi trabajo, en mis estudios, bien sea en la propia iglesia. Así que si estás pensando en esas cosas, deja por un lado esa actitud y pídele perdón a Dios, porque sabes que no es una actitud que ayude, que sume, que bendiga a la gente, sino todo lo contrario, y dejemos de pensar de esa manera. Porque muchas veces no solo se maquinan cosas en contra del prójimo y se actúa en contra del prójimo, sino también se llega incluso a quitarle su dignidad a través de las críticas destructivas, a través de los chismes y de levantar falsos testimonios. A Jesús también en el momento del suplicio, como bien sabemos, durante el momento de su pasión, se presentaron falsos testigos para acusarlo. Cosas que no eran ciertas, decían aquellos hombres. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a ser, en primer lugar, defensores de la verdad, como lo hace Jesús. Jesús defiende la verdad. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Es muy acertada. Den al César lo que es del César, a este mundo lo que es de este mundo, y a Dios lo que le pertenece, lo que es de Dios. Pues a nosotros se nos invita, desde la palabra de Él mismo, a que le obedezcamos, a que le demos a Dios su lugar, y a Dios se le pone por encima de todo, se le pone por encima del materialismo, por encima de las cosas de este mundo. A Dios se le tiene que poner por encima del pecado, por encima de todas aquellas actitudes que muchas veces yo tengo. Y si aún las tengo en contra de alguien, pregúntatelo. Y sé sincero contigo mismo, como persona y no una persona orgullosa, que no quiera reconocer aquel error que está cometiendo. Y pidámosle al Señor que Él se ponga por encima de esa actitud, que Él reine sobre esa actitud. En estos días celebramos el Corpus y una canción que dice muy bonita, un canto que dice a Jesús sacramentado: reine Jesús por siempre, reine su corazón. Bueno, pidámosle a Jesús que Él reine en mi vida, que reine en mi corazón, que reine en mis pensamientos, que reine en mis maneras de proceder, que reine en mis intenciones, en mi voluntad. Pidámoselo al Señor para que de esa manera actuemos sensatamente, actuemos buscando siempre la voluntad de Dios, como lo hacía María. Hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Comparte este audio y hasta mañana.